a grabar un vídeo para dar una explicación sobre lo que está pasando y sobre el tema más importante de la salvación, que es la deidad de Jesús. El tema más importante sobre el tema de la salvación tiene que ver con la deidad de Jesús, porque según el contenido de la fe, ese contenido, sea uno, sea otro, eso es lo que salva. Y no sirve creer cualquier cosa sobre Jesús. Y el tema más importante, por eso, de la Biblia incluso, es el Mesías, Jesús, el Cristo, y su naturaleza. ¿Quién es? Porque según sea su naturaleza, puede salvar o no salva. No salva. Entonces, vamos a ver algo sobre eso en este vídeo de una manera un poco informal. Próximamente lo haremos. Pero hoy, a manera de información para algunas personas, a título de información, vamos a decir varias cosas que ya diremos en otro vídeo, que a lo mejor lo tendremos subido en YouTube dentro de 2-3 semanas. Y se trata de la deidad de Jesús, porque el tema de la deidad de Jesús es el asunto que ha ocupado a la Iglesia desde el mismísimo siglo I. Y allí en el siglo I encontramos que negaban la deidad de Jesús. Y por otra parte encontramos a Atanasio, que era el defensor, el adalid, el héroe en la defensa de la deidad de Jesús. En la defensa de la deidad de Jesús. Y se están diciendo muchas cosas que son mentiras, y que no son verdades o medias verdades. La dicen los mesiánicos, son también cosas que están diciendo unicistas o unitarios o adopcionistas o modalistas, sabelianos, valentinianos, etc. Todas cosas que están diciendo simplemente porque no saben. Se ponen a leer libros, incluso libros de texto, y son personas que han salido de un seminario, pero no hacen una investigación completa. Una investigación completa es muy difícil. Mejor dicho, es una labor larga y tediosa. Es una cosa que se hace en 2 días. Y además hay que acudir al mayor número de documentos y manuscritos antiguos para leerlos, que hoy en día se pueden encontrar en castellano, en inglés. Los mesiánicos dicen que la Trinidad y la deidad de Jesús la inventó Constantino. Señores, Constantino no inventó nada. Los mesiánicos están enseñando eso. Era la iglesia de aquel momento, que era la conocida como la iglesia católica. Católica, entiéndase por católico lo universal, porque en aquel momento la iglesia no era romana. Aunque Roma era un centro importante de referencia para la iglesia en general, la iglesia cristiana, la iglesia que pretendía fundamentarse en los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, eso que conocemos como el fundamento apostólico, el fundamento apostólico, la doctrina de los apóstoles. Bueno, esa doctrina estaba en la iglesia católica, es decir, universal. Romana, no era romana todavía, es que el Vaticano no existía durante los primeros siglos, no existía el Vaticano. Señores, están todos equivocados, les están engañando, ¿no? Los mesiánicos, sobre todo ellos, y también muchos evangélicos, ¿no? Evangélicos e incluso protestantes pertenecientes a la Reforma, que no es lo mismo evangélico propiamente dicho que protestante. Protestante propiamente dicho son los luteranos nada más. Los otros no, los otros son calvinistas. A ver, no se debe meter a todos en un mismo saco, porque en la historia no fueron metidos en un mismo saco. Los anabautistas que se levantaron allí también con los reformadores en ese momento, pero ellos se separan de los reformadores y se consideran un grupo disidente. ¿Por qué? Porque querían respetar la Biblia, no creían en eso del pacto, ¿no? Como muchos reformadores, tú eres creyente porque eres hijo mío y perteneces al pacto porque yo soy creyente, sin considerar simplemente por el hecho de que como niño se te bautiza. No lo sabían. Bueno, claro, si no averiguan bien en la historia y en los documentos, sino que van creyéndole a todos estos que aparecen en los vídeos, pues no pueden saber la verdad y se perderán, se pierden, no tienen amor. Entonces, Constantino
así como los unicistas evangélicos, repito por tercera o cuarta vez, o los unitarios, o los modalistas, o los adopcionistas, que niegan la Trinidad por una parte, la niegan de una u otra forma, o niegan la deidad de Cristo, están mintiendo. Porque Constantino no fue el que creó la deidad en el concilio de Nicea, no fue él el que la creó. El concilio de Nicea, repito, en el concilio de Nicea, que fue primero propuesto y después presidido por Ocio de Córdoba, ese concilio no se hizo para aprobar o para donde Constantino el emperador creó o formuló o propuso la deidad de Jesús, creando el personaje y la Trinidad. Antes bien, el concilio de Nicea es convocado, es propuesto por Ocio de Córdoba, pero es convocado por Constantino, porque en aquel tiempo la iglesia no tenía suficiente, ni lo tuvo nunca, no tenía suficiente jurisdicción en el mundo del gobierno civil, no tenía. Entonces el concilio tenía que ser convocado por Constantino, por el gobierno civil, para arreglar problemas eclesiásticos. La situación que se presentó fue esta. Antes del concilio hubo una gran discusión entre Arrio y Atanasio, ¿no? Esos dos grupos, dentro de la Iglesia Católica, la conocida Iglesia Católica de aquel momento. Hubo una gran discusión y enfrentamientos a veces muy fuertes, que llegaron a ser violentos, y hubo sangre de por medio en el tiempo, en el transcurso, en el desarrollo de esta polémica y de este enfrentamiento. Corrió sangre, no es cualquier cosa. Bueno, entonces hubo un enfrentamiento. Arrio negaba la deidad de Jesús en todas sus formas, y cuando digo en todas sus formas lo digo porque surgieron varias teorías que trataron de explicar a Jesús, pero todas negaban la auténtica deidad de Jesús. Es decir, que Jesús tuviera la mismísima, exactamente igual. Porque claro, hubieron algunos arrianos que después se transformaron o sacaron una teoría semi-arriana, que decían, bueno, es una sustancia semejante pero no igual. Nada de eso es válido. Nada de eso. Entonces, Arrio, los arrianos, los semi-arrianos, que hoy todavía los tenemos con nosotros, y que negaban la deidad de Jesús, y por lo tanto la Trinidad, se enfrentaron a Atanasio y a otra parte de la Iglesia Católica. Todos eran obispos, no eran miembros de iglesia. Los miembros de iglesia, como de costumbre, lo que hacían eran seguirlos, ¿no? Como corderitos. Bueno, cada obispo tenía sus partidarios en todo el Imperio Romano, no solo en Alejandría o Antioquía o Jerusalén o en Roma. No, en todo el imperio. Eso era así en todo el imperio. Bueno, por otra parte, entonces Atanasio es conocido, como dije ya, como el adalid que defendió lo que es bíblico, simplemente la deidad. No, es que sí, Arrio, así como hoy en día los testigos de Jehová y también los adopcionistas, sabelianos, modalistas, hicieran caso tan solo a Juan 1.1. Juan 1.1 lo dice. En el principio era el Logos, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, ya sabemos que en griego está Dios era el verbo, es decir, deidad tiene el verbo. Si hubieran hecho caso a eso, tan solo a eso, se sabe que Jesús, el Logos, el Mesías, el Logos, pues lo está diciendo, es Dios, es decir, tiene deidad. ¿Cuál deidad? Pues la misma deidad del Padre. Es decir, la misma naturaleza, esencia, sustancia. Bueno, no es solo un tema de homoousios o homoiousios, no, porque el significado de esos términos, de esos vocablos, podían ser aceptados por todo el mundo, tanto por arrianos como por no arrianos, por Atanasio y sus seguidores y cualquier otro. Lo importante era saber qué entendía cada quien por esos términos. Así que debemos conocer y saber qué entendía cada quien por homoousios, homoiousios, de la misma sustancia o de sustancia semejante.
Bueno, está muy bien, estudiaremos en el futuro eso, pero es que eso no nos va a llevar totalmente a la verdad bíblica, la bíblica. Y Dios era el verbo, deidad tenía el verbo o el logos, y ese logos se hizo, o ese verbo se hizo carne, lo dice allí mismo Juan 1, el capítulo 1. Así que ese logos es Jesús que hizo carne. Bueno, asumió naturaleza humana, la asumió. Bueno, pues empezó antes del 325, antes del concilio de Nicea. Había una gran polémica en el imperio, un gran enfrentamiento entre los de la deidad y los que negaban la deidad. Y por eso, sabiendo eso, el emperador Constantino llama a un hombre, a una eminencia espiritual, que se llamó y se llama Ocio de Córdoba. Sí, españolito, aunque no les guste, ¿no? Ya sabemos, no les gusta. Pero vamos a ver todo lo que hizo ese españolito, tan grande o más que Casiodoro de Reina, ¿eh? Bueno, al que tanto niega y total que se han convertido con su Biblia. Bueno, Ocio de Córdoba era el consejero en temas eclesiales y espirituales de Constantino. Era el consejero. Y el hombre que sabía, que tenía el temperamento, el conocimiento, la personalidad, el carácter, para mediar entre la iglesia y el imperio. Aquí otra mentira de los mesiánicos, de que la iglesia se metió en el tema político o influenciaba en las decisiones civiles, sociales y políticas del imperio. Dios mío, pero si fue todo lo contrario. Ese señor, Ocio de Córdoba, en varias oportunidades le dijo, primero a Constantino y después se lo dijo a uno de sus hijos, Constancio creo que era, le dijo, no te es permitido intervenir en los asuntos eclesiales de la iglesia. A ti Dios te ha puesto, esas son palabras de Ocio, a ti Dios te ha puesto para el gobierno civil, para que gobiernes bien el imperio. Porque los asuntos eclesiales, los asuntos espirituales de la iglesia, solo nosotros podemos decidir sobre ellos y conducirlos. Tú mantente en el imperio, en el gobierno civil. Nosotros tomamos decisiones que tengan que ver con eso. No te es permitido, se lo dice, no te es permitido intervenir en la iglesia, las decisiones. Eso está escrito, eso está en documentos. Así que es una tremenda falsedad decir que es que la iglesia se metió en los temas políticos y la política la decidió, los temas religiosos los decidió el imperio. Falso. Fue falso. Ocio de Córdoba defendió siempre la deidad de Jesús hasta su propia muerte. Hasta su propia muerte. Bueno, Constantino llama a Ocio de Córdoba para que Ocio de Córdoba arregle, claro, el asunto, la polémica que había entre los cristianos, entre los obispos cristianos de aquel momento, en cuanto al tema de la deidad de Jesús y la Trinidad. No lo resolvió Constantino, eso es falso. Llama a Ocio de Córdoba, por favor, interven allí, media allí entre tu gente, entre los cristianos, y arregla ese asunto. Ocio de Córdoba vino, y fue, y habló con las partes interesadas, Arrio y Atanasio, y no lo logró. No logró la paz entre creyentes, entre los obispos, sobre ese tema, y de si Jesús tenía deidad o no. Y Ocio de Córdoba le dijo, eso está en todos los libros de historia, y Ocio de Córdoba, bueno, le dijo a Constantino, le dijo, mira, mejor convocas un concilio ecuménico. Ecuménico no quiere decir que, entiéndase ecuménico en aquel momento, ¿no? Un concilio de toda la tierra, un concilio de todos los cristianos. Porque hoy en día el vocablo ecuménico tiene cierto carisma, cierto significado peyorativo. Porque claro, significa que los cristianos se van a reunir con los budistas, con los musulmanes, con cristianos de toda clase, pero ese no era el significado en aquel momento. Un concilio ecuménico de todos los cristianos, todos los obispos del Imperio Romano para tratar un asunto. ¿Cuál asunto? La deidad de Jesús. El tema de la deidad, la fe, la creencia en la deidad de Jesús es anterior al concilio. El concilio se reúne simplemente para tratar de lograr un entendimiento entre Arrio y Atanasio, en aquel momento Alejandro, porque Atanasio en ese momento todavía no era obispo, era diácono, pero llegará a serlo. Pero ya
siendo diácono, se transformó allí en el concilio de Nicea, se transformó en un líder, un líder que defendía la deidad. Eso es lo que hace Constantino, llamar a la gente para que arreglen su asunto. Pero él no crea la deidad. Él podría tener su opinión también, claro que sí. Él sabía de la deidad de Jesús, él creía en el poder de Jesús.